Te preguntaba vos, Lamo, si querías arrancar Bienvenido, vos. Gustavo. Bienvenido, Gustavo. La verdad que es un gusto tenerte. Bueno, un Y placer, bueno, un placer. Ya estuvimos hablando un rato de cualquier cosa como eh, corresponde. Y y ahora la sigamos verdad hablando nos llena de orgullo poder tener a Gustavo Parodi, guitarrista y voz, en Buitres después de la una. Eh, Banda Sí, uruguaya de más de 30 años casi. Es un montón de tiempo que sumado a lo de los estómagos, son casi 40 años en que compartimos con Gabriel, el cantante de Buitres. Este, pero el tiempo pasa rápido y pasan una cantidad de cosas entre medio, ¿no? Y, y está bueno que así sea, menos mal que pasa rápido. eso te iba a preguntar yo justo, era la primera pregunta. Porque todo empezó con los estómagos. Sí, sí, todo arranca en Los el estómagos 80. fueron uno de los principales grupos de rock post-dictadura ahí en Uruguay. Los estómagos fueron los primeros, los que abrieron el camino. O sea, aquí no, durante 10 años no hubo nada, a diferencia de ustedes que por determinadas razones jodidas tuvieron que un poco impulsar la movida del rock en castellano, cuando las Malvinas y todo lo demás. Claro. Aquí estuvimos 10 11 años sin nada, en que el rock no existía. O sea, se consideraba rock lo que te pasaba en las radios, que básicamente era música pop. Y como rock vos conocías la música de los 60 y 70 que había escuchado una generación anterior. Entonces, aparecer en el 82, 83 con una banda que hacía cosas diferentes, de tipos muy chicos, fue bastante arriesgado, fue bastante emocionante, pero tuvimos el honor de abrir el camino, de tener que abrirle el camino a una cantidad de gente que vino después, en esa generación de los 80 y gente de la generación de los 90 y hasta de los 2000, ¿no? Bandas muy grandes de hoy eh, crecieron escuchando a los Estómagos y después a los Traidores Claro. y a Cero y los Tontos y bueno, pero fue un verdadero honor poder ser la banda que pechó contra una cantidad de cosas y arrancó a meter una guitarra distorsionada en un mundo en el que la guitarra distorsionada prácticamente no existía, ¿no? Con Claro. todas las contras y las cosas que lleva eso, pero bueno, era lo que queríamos hacer y por suerte lo pudimos hacer. Ahí en los estómagos estabas con Gabriel Pelufo, con el cantante de Buitres. Exactamente, o sea, somos una banda de tipo, sobre todo Buitres, que se conoció acá en Costa Azul, en este balneario donde yo estoy ahora viviendo. Es un balneario de Canelones que está a 60 kilómetros de Montevideo. Y nuestras familias tenían casa aquí, nosotros nos conocimos con Gabriel y con Pepe Rambao en este balneario. Y bueno, la vida te lleva a juntarte por, por, por ese hecho de querer hacer música y en un momento donde tampoco conseguías tan fácil como hoy gente para tocar, ¿no? Era muy difícil, había que animarse a decir, bueno, sí, yo voy a tocar en una banda y voy a cantar esto y lo otro. Pero fue una historia muy linda, muy intensa la de los Estómagos, una banda que hoy es una banda de culto aquí y creo que allá también, sobre todo por el primer disco. Y esa banda llega un momento, al quinto, sexto año de vida, en que la, los polos compositivos, que éramos Fabián Hernández, el bajista, y yo, empezamos a sentir un poco de gusto por músicas diferentes y ya no era lo mismo. Y antes de engañarnos, decidimos terminar con la banda. Se hizo un recital en Montevideo de despedida, que también fue todo un quilombo, todo un problema. Pero dejamos 4 discos muy buenos, todos diferentes entre sí, grabados uno atrás Disculpame, del otro en diferentes años. los estómagos era punk rock, ¿no? Sí, cuando nosotros arrancamos, cuando la banda se formó, era una banda punk, sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que empezamos a tener contacto con una cantidad de gente que nos entró a mostrar música y a traernos discos, cosa que acá no había, gente de afuera, y nos enseñó mucha música, ¿no? Y lo que teníamos era que funcionábamos muy rápido, como banda funcionábamos muy rápido. Nosotros hacíamos canciones para un disco, las grabábamos, ya estábamos tocando otras canciones que íbamos a grabar en el siguiente disco. Eso fue un poco el problema de los Estómagos también, ¿no? O sea, íbamos más rápido de lo que debíamos.
eso también te lleva a que sos innovador. Los 4 discos de Los Estómagos eran muy diferentes entre sí, pasaban de una etapa muy recontra punk, como por ejemplo allá eran los Violadores del primer disco, a un primer disco que no tenían absolutamente nada que ver, era un disco de música muy, muy oscura, muy Joy Division, muy los primeros discos de Cure, ese tipo de cosas, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, año a año, vamos cambiando, los discos son todos diferentes entre sí, son muy buenos discos, fueron referencia para una cantidad de músicos de acá. Y bueno, y creo que fuimos bastante honestos y cuando la cosa no funcionaba más, no nos sentíamos cómodos, decidimos terminar con la banda. Y inmediatamente en contacto con Pepe Rambao, en aquel momento era bajista y conocido de acá del Bañario, y formamos otra banda. Ahora Rambao es el guitarrista de Buitres, ¿no? Es el Ahora otro guitarrista. pasó a la otra guitarra, exactamente. No toca la guitarra, Rambao. Claro. Y bueno, y como yo veía venir el fin de Los Estómagos, empezamos a hacer cosas con Pepe, a juntarnos a ensayar y a armar canciones. Y es muy particular porque Los Estómagos se separan en agosto del 89 y Buitres debuta en diciembre del 89. Ahí nomás. Cosa muy, muy, muy buena, pero muy jodida porque llevó a que surgieran comentarios bastante jodidos, como que bueno, que Claro, Fabián, que era el los fans de bajista, Los habíamos Estómagos. echado a Fabián y para armar otra banda, y como Gabriel empezó a cantar con nosotros en Buitres también, se dijeron muchas cosas, ¿no? Pero las pasamos por arriba, no nos jodió para nada. Y a Buitres también, Buitres se forma a fines del 89, graba en marzo del 90 su primer disco, y por supuesto, como siempre fue característico acá en Uruguay, fue muy jodido otra vez poder llegar a hacerte conocer, ¿no? Es un Claro, país arrancar de nuevo. que aún hoy tiene muy poca infraestructura de rock and roll, ¿no? Otros tipos de música funcionan muy bien, el rock and roll es muy difícil que le entre a la gente. O sea, hablemos del rock and roll, ¿no? O sea, Sí. no Sí, otro tipo de música, o sea, nos entendemos. Sí, nos entendemos. Y nos llevó un tiempo tremendo, pensamos que iba a ser fácil porque nosotros en esa banda había 3 ex estómagos y fue todo lo contrario, fue muy difícil, nos llevó mucho tiempo. Buitres empezó a ser una banda popular realmente en Uruguay después de 10 años de trayectoria. Es increíble, pero nunca abandonamos. Hasta el tercer disco era muy difícil que te siguiera determinada cantidad de gente. Estamos hablando ya del 4.º año de vida de la banda. Pero bueno, nos gustaba hacer eso y nos subíamos a un camión y íbamos a tocar a todas partes del Uruguay, que es la característica de esta banda. Esta banda no tuvo la chance o la suerte o no decidió proyectarse hacia el exterior, sino que tomó como su base el país, ¿no? La consigna era recorrerte todo el país, cada vez que sacabas un disco, tocar el disco en donde se pudiera dentro de tu país. Acá en Uruguay, llegar a tocar en Artigas o Rivera, en el norte del país, en Salto, es muy difícil. Son 500 kilómetros, pero es muy difícil. Aún hoy claro. Es muy difícil, es muy caro, es muy costoso. No sabemos por qué, debe ser por eso de la infraestructura, que es tan jodida. De repente allá no se nota eso. Te podés recorrer, ir a tocar a Ushuaia, no sé que es caro, pero las bandas pueden hacer su recorrido perfectamente aquí, es muy, muy embromado. Pero bueno, lo que nosotros consideramos que es nuestro pendón, como que lo que llevas ahí orgullosamente es que sos una banda netamente uruguaya, que toca para su gente y toca en todo el país. Sí, no te voy a mentir que no hemos intentado dar el salto, ir a tocar allá y todo lo demás, pero no sé qué pasó, si no cuadró, no... Sí, mira, yo conozco mucha gente uruguaya de mi edad, más o menos entre 40 y 45, y me decían que no entendían por qué acá en Argentina no los conocían, o no los conocen muchos. No lo sé, cuando Los Estómagos estuvimos a punto de dar el salto, y bueno, fue cuando empezaron los problemas de
de diferentes ideas musicales, ¿no? Pero también vos pasás, cuando entras en ese mundo, entras en toda una historia de repente antes era así en aquella época, de que bueno, que te quieren cambiar el nombre o te quieren manejar y decirte cómo tienen que ser los discos. Y nosotros éramos tipos muy de pueblo, ¿no? Muy del interior, muy cerrados y siempre nos negábamos. Tuvimos experiencias con Transversal. productores de allá y después con el tiempo decir, che, habremos estado mal, qué boludos, ¿no? ¿Cómo perdimos la chance? Simplemente por ser porfiados y no dejar que te metieran el dedo, ¿no? Que vos Claro. sabías que otras bandas se lo hacían y bueno, las bandas, pumba, explotaban. Pero nosotros no, y bueno, y con Buitres un poco pasó lo mismo. Cuando tuvimos la chance de repente dar el salto y cruzar, estábamos todos haciendo nuestras vidas y familias y estudios y todo ese tipo de cosas que ya no estabas en condiciones de repente de meterte en una camioneta, en una combi y estar 30 días girando por ahí. Claro. Entonces, lo intentamos, pero a nuestra manera, avisar que íbamos a tocar y no, aún hoy no sabemos por qué, pero nunca aprendemos. Sabemos que la gente conoce la banda, muchísima gente, que les encanta, pero de repente cuando vas a tocar allá, incluso la última vez que hicimos una cantidad de prensa y fuimos a ver esa prensa y todo, no había la cantidad de gente que esperábamos. Entonces, en ¿A dónde definitiva, estuvieron volvimos a acá? pensar, bueno, y la última vez estuvimos en la trastienda con una Ah, la prensa trastienda. impresionante, y recorrimos todas las radios y fuimos incluso con una guitarra acústica a tocar canciones, cosa que no hicimos acá, y tampoco, o sea, se ve que no es una banda que te entre por presión. La Claro. banda te puede gustar si te la muestra alguien y le entras a buscar el gusto y escuchar los discos y es una banda que te entra de otra manera, te entra mucho más despacio, no se te pega de golpe. No es una banda que tenga discos, canciones que sean sensaciones, sino que vos la escuchás de a poco. Pero sí, nosotros también siempre nos preguntamos por qué caramba nunca pudimos entrar. O sea, nos ha ido mejor y notábamos nosotros cuando íbamos de gira a España que le caía mucho mejor, la gente te entendía mucho más en España que en Argentina, siempre fue algo así. El otro día en una nota con un español lo decía, que él se da cuenta que las canciones de Buitres entran mucho más fácil, le entra mucho más fácil a un tipo en España que en cualquier otro lado. Nosotros tuvimos una gran influencia de música española, cuando toda la gente aquí copiaba el rock argentino a principios de los 80, nuestra influencia mayor fue toda la movida española de la postdictadura, ¿no? Después del franquismo, cuando se abre toda la locura aquella, nosotros tuvimos la chance de escuchar una cantidad de bandas de allá, que aún hoy las escuchamos y nos gustan mucho, ¿Qué bandas que en sí general? tuvieron mucha influencia en los estómagos, sobre todo, ¿no? Y después en Buitres, hasta de la manera primitiva de cantar de Gabriel hasta la manera de hacer música. Y de repente es eso lo que no encaja y no hace que entres en otro mercado, que no sea básicamente, como yo digo, el español hablabas con los tipos y les encantaba y te entendían, y en otros lados no. Entonces, digo, ya no nos quemamos la cabeza tampoco, ¿no? Somos tipos grandes que hoy por hoy tocamos porque nos gusta tocar y nos gusta tener una banda y hacer lo que queremos, y sacar los discos cuando queremos. Pero bueno, sí, lo que vamos a intentar hacer es, que ya lo estuvimos haciendo hace un par de años, es el hecho de ir por lo menos un par de veces por año a tocar allá, pero con tranquilo, como si fuera un show más de acá, no lo vamos a enloquecer, ¿no? Sí, Lamo, vos no sé qué le querías preguntar recién. No, sí, al principio era por el tema de las bandas españolas, cuáles eran las bandas que más los influenciaban, ¿no? Lo que pasa que eh, nosotros traíamos una cantidad, tuvimos suerte de ir para allá cuando éramos gurises y trajimos cantidad de discos. Y teníamos nuestro primer representante de los estómagos, había estado mucho tiempo en España y también tenía una cantidad de discos, pero te nombro bandas y nosotros escuchábamos de Caca Deluxe hasta Siniestro Total, Parálisis Permanente, Gabinete Caligari, Golpes Bajos. Una banda que a mí en particular me marcó mucho fue una banda que se llamaba Desechables. Los Planetas, yo sé que los Planetas han estado tocando en Buenos Aires, aún hoy tocan, una excelente banda, por sus letras, lo que dice, la manera que está tratando toda la situación actual en el mundo. Los Planetas hoy sigue siendo una banda tremenda.
Por supuesto, en un momento Loquillo, con los primeros discos de Loquillo nos gustaban mucho. Y después una cantidad de bandas panquecas de Barcelona, de Euskadi, de Madrid, que sacaban unos pocos simples, pero nos pegaban muy fuerte. Te sentías muy identificado con todo eso, ¿no? Igual, ustedes, buitres, ustedes escuchaban mucho el rock del 50, ¿no? Mucho Elvis, Sí. muchas esas cosas. No sé ¿cómo te lo voy a explicar? Te lo resumo así. Nosotros cuando teníamos la edad en que todo el mundo empieza a escuchar música, básicamente te hablo del Pepe y yo. El Pepe incluso es más viejo que yo. El Pepe es un año mayor que yo, es todo un señor. Y cuando queríamos escuchar rock and roll, yo te lo contaba, no teníamos. Las radios no te pasaban rock and roll, no había música buena. Entonces todo lo que vos escuchabas era discos que había en tu casa o te traían o te regalaban tus tíos. Y básicamente lo que te pegaba muy fuerte era el rock and roll ese de mediados y fines de los 50. Y después toda la música inglesa del Merseyside Beat, ¿no? Toda la música inglesa y la música garallera americana, los Sonics, los bandas de surf. Y eso era lo que vos tenías como rock and roll hasta que un día escuchaste a los Pistols en una radio y págate, ¿no? Ahí se te engancha todo. Pero, bueno, los Beatles para mí son la banda uno y la cual todo lo que hicieron lo hicieron bien, y de la manera que influenciaron, ¿no? Influenciaron a generaciones una tras de la otra. Pero, sí, o sea, hoy por hoy, hoy no sé quién decía, che, no sé si fue hoy o ayer, el Día Internacional del Rock. Hoy. Ay, ¿por qué? Sí, hoy. Hoy, ¿por qué no? Por lo del Live Aid. A mí lo del Live Aid me parece una mierda, me pareció una mierda en su momento. Hay algo que tenga menos rock que el Live Aid. Por Dios, o sea, aún hoy le sigue metiendo chupos a la gente, ¿no? Y cagando de la mentira. Y la gente dice, oh, es el Día del Rock, no seas pelotudo, Día del Rock. O sea, hay otros días para poner el Día del Rock. Y si hay un Día del Rock es el 14 de abril del 54, que es cuando Bill Haley graba Rock Around the Clock. Claro. Entonces, claro, o sea, para un chiquilín de 15 años, que lo que estaba escuchando en la radio era los Bee Gees, Travolta, ABBA, de repente aparece, en mi caso vino mi tía y de regalo 15 años me trajo una cantidad de discos de aquellos 78 revoluciones de pasta a pasta, de pasta. de Bill Haley. Sello de ECA que había comprado en una feria de antigüedades, ¿no? Entonces escuchabas todas esas canciones. Y para vos era mucho más revolucionario eso que escuchar los Bee Gees, definitivamente. Entonces, claro. Y eso se te pegaba. Y después te enterabas que estaba Elvis, que había estado Elvis. Y salías a conseguir por la disquería de usados discos de Elvis Presley. Por supuesto, en la disquería no había discos de Elvis Presley en los 70. Y Little Richard. Little Richard aún hoy es la cosa más chocante, revulsiva que hay. De Descanse en paz, ¿no? Pero hoy yo todavía lo miro y decir, mirá, este loco, lo que debe haber sido haber visto a este tipo con ese pelo asqueroso, todo maquillado, o sea, porque te hablan de Prince y de una cantidad de cosas. Esto era peor. O sea, Little Richard en el año 57 era peor que todo lo demás. Y eso era revolución musical. Y de repente, bueno, te vienen los 60 y te aparecen los Sonics y yo qué sé, después aparece la Velvet Underground y todo demás. Bueno, entonces todo eso es rock, pero eso no se consideraba rock acá. Rock se consideraba las cosas clásicas. Entonces, por eso vos tenés esa influencia. Esa es la música que a vos te gustaba. Claro. No te influenciaba otra cosa. ¿No? O sea, a nosotros nos influenció más de repente Bill Haley, Elvis Presley, Eddie Cochran que Led Zeppelin y Deep Purple, por ejemplo. Porque conseguíamos más fácil los discos de Elvis y de Bill Haley que los de Deep Purple. Claro. Eso era lo que nos pasaba. Y ya, yo no te digo que de muy grandes, pero ya de 17, 18 años, ahí empezamos a escuchar a Deep Purple y ese tipo de bandas, a Black Sabbath, por ejemplo, ¿no? Y yo empecé a escuchar a Black Sabbath entreverado con los Pistols, no lo escuché en el 70, lo escuché en el 77. Una mezcla bárbara. Entonces, viste,
cuando vos no tenés la información es bastante jodido, vos te agarrás de lo que tengas. Pero te agarrás de lo que tengas que realmente te conmueva, que a vos te cause algo. No que alguien te diga que esto te tiene que causar algo, sino que a vos de la nada te tiene que dar el choque eléctrico, si no, no tiene gracia, me parece a mí. Que de repente es otro tema, es lo que está pasando ahora. Yo no sé si a un gurí de 14, 15, 16 años hay algo musicalmente hablando que le dé un choque eléctrico, ¿no? Que lo revuelva, que lo haga pensar. No, me parece que no. Que no sé, que lo emocione, ¿no? ¿Qué emociona a un gurí de 16 años en este momento? ¿Qué música lo emociona? ¿Qué le dice algo que lo deje pensando? No sé, que se cuestione. Yo creo que no lo hay porque yo tengo un muchacho de 16 años que no busca ese tipo de cosas. Claro. Y antes sí lo había. Antes sí lo había. Entonces, no sé lo que irá a pasar, pero por lo pronto esperemos que en algún momento se dé algún tipo de revulsivo. De revolución. En cuanto a, ¿no? Sí, pero de musical y hasta de culturalmente hablando. O sea, no hay movimientos culturales que te choquen. Todo lo cultural que te choca o social está impuesto por los medios, determinadas cadenas. No hay nada underground realmente que sea diferente. No existe, no hay. O sea, vos te están enseñando cómo tenés que pensar con los medios de difusión, la televisión, las series de la tele. No porque que venga un tipo que esté pensando algo aparte y diga, bueno, yo quiero decirte esto, eso no existe. O sea, mentira, existe, pero hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Hay una cantidad de gente que tiene bandas y cosas que te dice una cantidad de historias, pero claro, no, es muy difícil, tenés que escarbarlas mucho, lo que pasa es que encontrarlas. Tenés una sobreoferta para los jóvenes, sobre todo. Tenés una sobreoferta que lo bombardea tanto a los pibes que llega un momento que no pueden introducirse en otra cosa. Vos fíjate que si no es porque se desprende de los padres, no tienen ni la menor idea. Yo lloraba casi de felicidad porque mi hijo está escuchando Sumo. ¿Viste? Cuestiones que es raro. Claro. Oh, eso es todo un logro. ¿Entendés? O sea, ¿qué edad tiene? Y tengo uno de 16 y uno de 20. Y claro, está bárbaro. Está bárbaro. Acá de 16 y 20 el primo y vos sabés la porquería que escuchan. Entonces, sí. No, igual te digo que igual los invade la porquería porque... es tremendo. Viste, yo estoy escuchando y por ahí escucho el venezolano que se mató, se suicidó, no sé, ese cancerbero. Y ya entra bastante en la filosofía de los pibes ese tipo de música, ¿no? Porque te la impone. Sí, totalmente impuesto. O sea, de la misma manera que cuando yo tenía 16, 17 te imponían que lo más grande del mundo eran los VGs y no sé, los Vice City Rollers, está pasando ahora. Pero bueno, está. Lo único que jode de repente es que no existan como los llamamos acá, los raros, ¿no? Los tipos que a pesar de que les metían una cantidad de mierda en la cabeza, y así todo tenían la capacidad de escarbar por sí mismo, buscar, ver qué otra cosa había, qué se podía escuchar algo diferente, tratar de mostrarle a otros algo diferente. Yo eso no lo veo. Pero yo no lo veo ni en los gurises ni en los medios de difusión. Al menos acá en Uruguay no hay radios que te pasen música nueva, o sea, que tenga un espacio alguien para mostrarte música buena hecha ahora, música de rock and roll hecha ahora, no existe, no hay nadie. No hay programas de tipos que te pasan rock, pero bueno, te pasan música de hace 20, 25, 30 años atrás. Está bien, está perfecto. Pero de lo nuevo que hay, nadie arriesga o directamente los tipos que lo pueden hacer no tienen interés, están en otra cosa. Por eso yo no sé cuál va a ser la nueva movida revolucionaria musical cultural, no tengo idea. La otra vez con Gabriel hablábamos, y si la nueva movida revolucionaria cultural es todo esto del trap y todo lo demás, digo, estamos jodidos. Me parece que estamos jodidos. Y ahí cagamos fuego. Estamos jodidos porque
Yo no sé si te mueve la fibra, si te hace vibrar, pensar, no lo sé, no, la verdad que no lo sé. Entonces, yo qué sé, o sea, yo me acuerdo que lo último, que tampoco era nada novedoso, usted lo tiene que haber vivido igual, ¿no? Pero era un poco más de lo mismo, pero era diferente. La última movida, la última cosa que apareció, que vos lo veías en una pantalla y decías, ah, la mierda, ¿qué es esto? Fue cuando apareció Nirvana, ¿ah? Con un Sí. par de videos. Pero me acuerdo que estábamos con el Pepe en un boliche acá y de repente en una pantalla ponen el éxito este de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, y nos quedamos mirándolo y le digo, yo esta canción escuché un pedazo el otro día en una radio argentina, yo de noche escuchaba radio argentina porque pasaban música diferente, creo que escuché un pedazo de esta canción, está buenísima, nos quedamos mirando la canción y preguntamos qué era, habían sacado el video del MTV, no sé de dónde. Y fue lo último, y fue un disco tremendo, y a partir de Nirvana apareció una cantidad de bandas nuevas que algunas copiaban y otras fueron Ah, originales fue todo el y sacaron movimiento de Seattle. material exacto, material El underground de diferente, Seattle. pero bueno, creo que fue lo último, ¿no? No ha habido nada nuevo. Y si hay algo nuevo, es como que inmediatamente lo absorbe la media y lo usa para dormirte un ratito, ¿no? Eh, yo qué sé, ¿no? Faltan cosas arriesgadas, gente que diga cosas realmente Sí, porque pareciera le que ya está importa, todo inventado. claro, claro, o sea, salirse un poco de lo políticamente correcto. A mí me gustaría pensar que no está todo inventado. O No, sea, a mí yo también, tengo la pero yo te esperanza digo todavía lo que veo de y lo que que algo escucho. antes de que nos muéramos todos va a aparecer. Algo va a salir, no sé cuándo, que va a ser nuevo y capaz que te va a clavar el cuchillo ese en el pecho y dices, ah, bueno, ahora sí. No sé qué es. No sé qué es, si uno lo supiera,